Solo espero que el profesor Agustín me diga sí y empezamos. Yo ya estoy listo. Perfecto, listo. Bueno, muy buenas noches para todos los feligreses de la parroquia San Francisco Javier. Es un gusto enorme para mí poder volver a Barranquilla virtualmente. Tuve la oportunidad de estar en San Francisco Javier mientras era el director académico del Colegio San José. Y créanme que el tiempo vivido con el padre Diógenes en la parroquia representó para mí una oportunidad muy bella de seguir reavivando mi vocación sacerdotal. Y por eso doy infinitas gracias al Señor, porque junto con el profesor Agustín, a quien conozco personalmente, y a toda su familia, muy seguramente a muchos de ustedes, pues tuvimos la oportunidad de volver a conectarnos. En fin, entonces, mi nombre es Juan Manuel Montoya Parra, para quienes no han tenido el privilegio de conocerme. Entonces, vida, obra y mensajes de San Francisco Javier. Mañana celebramos la fiesta litúrgica de nuestro santo jesuita. Es el santo patrono de las misiones y el gran misionero de Oriente. Yo lo que voy a compartir acá son unos fragmentos de un libro que se llama Santos y Beatos de la Compañía de Jesús. Después le enviaré al profesor Agustín el material para que lo compartan, etc. San Francisco Javier entonces nace en Navarra en el año, él es del siglo XVI y ya vamos a ver que el siglo XVI es un siglo muy revolcado por muchas cosas, porque a los 3 años nació Juan Calvino, y Juan Calvino, el gran hereje, también que bebe de las herejías luteranas, precisamente porque el siglo XVI, convulsionado por muchas cosas, sobre todo a nivel moral, a nivel religioso, cultural, desenfrenos en el clero, etcétera, etcétera. San Francisco Javier nace en 1506 en Navarra, España, y muere a los 46 años en una isla muy lejana. Ahora vamos a saber cuál es esa isla en China. Entonces, yo quisiera que a San Francisco Javier lo pensáramos, se van a dar cuenta, como una persona para la cual los compañeros fueron fundamentales. San Francisco Javier, junto con Ignacio de Loyola, Pedro Fabro, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla y otros 3 compañeros fundan la Compañía de Jesús. Entonces, San Francisco Javier es el 6º y último hijo del doctor Juan Jasso y doña María de Aspilcueta. Nació el 6 de abril de 1506 en el castillo solariego noble de Javier en Navarra, en un ambiente profundo y sencillo a nivel de piedad. Castillo dedicado al arcángel San Miguel y la capilla a la Virgen Santísima. Junto a la casa solariega, los padres de Javier construyeron una capilla y habían hecho llegar un capellán junto con 2 benefactores para que celebraran en dicho lugar, en el castillo de Javier, la Santa Misa, rezaran las horas canónicas y rogasen al Señor por los difuntos de la familia. Era costumbre en su familia que mientras el padre de Javier estaba orando, la mamá, doña María, traía a sus 6 hijos y los postraba de rodillas frente al crucifijo. La paz de aquel lugar, sin embargo, se vio entonces convulsionada, porque entre Francia y España estaban luchando entonces por el reino de Navarra. Esto ocasionó que pues el papá de San Francisco Javier muriera el 15 de octubre de 1515, tan solo cuando Javier tenía 9 añitos. Francisco, a los 18 años, cuenta la biografía, era de carácter jovial, amable, de porte noble y modesto, de rostro agradable. Los jesuitas somos así, encuadrado por hermosos cabellos negros, con una mirada que reflejaba aún el candor de la inocencia. Los antepasados de Francisco Javier se dedicaron al camino de las armas, todos de la nobleza, y todos venían como de la tradición bélica.
Sin embargo, San Francisco Javier decidió emprender el camino de las letras. En septiembre de 1525 abandona el castillo de Javier para trasladarse a París, a la Sorbona, que de siglos atrás era el centro de la cultura y de las ciencias cristianas. Los estudios que le aguardaban en la Sorbona eran largos: 1 año de preparación, 3 y medio de filosofía, hasta el grado de maestro, seguidos casi siempre de 3 años de enseñanza como suplente maestro de algún otro, en uno de los muchos colegios, y finalmente 4 años de teología. Se alojó en el colegio de Santa Bárbara, que era al mismo tiempo un pensionado, una pensión y una escuela, con capilla, comedor, aulas de clase, biblioteca y salones de estudio y un rígido reglamento diario. Compartía habitación, ojo con esto, compartió habitación con varios discípulos y con su suplente. Dice la biografía que durante el tiempo de estudios, el noble Javier disponía de un caballo, tuvo a su servicio un estudiante pobre, los estudios no le costaban gran esfuerzo, era una persona muy inteligente, dotada en lenguas, en los ejercicios deportivos era siempre uno de los primeros, siempre alegre y jovial. En su desatención juvenil no se percataba de los peligros que le acechaban por doquier. En los años de filosofía, el peligro se hizo entonces gravísimo. Está recién llegado San Francisco Javier a la Sorbona, estudiando filosofía, comparte cuarto con su profesor y con algunos otros. Los compañeros y el profesor de Francisco sabían cómo sustraerse de ese reglamento estricto y de las durezas de ese reglamento, y se escapaban del colegio a la París de la época, a empresas de índole inconfesables, vida de trago, mujeres, etcétera, etcétera. El profesor hubiera querido que Francisco los acompañara en esas andanzas, pero el Señor Cristo lo preservó de esas aventuras y le puso unos signos. Primero, influyeron las huellas del vicio. Decía Francisco Javier que el que es vicioso se le nota en el rostro. Y al profesor también se le notaba un rostro enfermo, mucho desenfreno moral, etcétera, etcétera. Resulta que otro signo para que Javier no siguiera esas andanzas fue la figura angelical de Pedro Fabro, nada más y nada menos, canonizado en el 2013 por el Papa Francisco, jesuita también, estudiante como él y compañero de cuarto. Entre los dos se consolidó una genuina amistad y Francisco comenzó a venerar a Fabro como santo. En la compañía de Jesús, Pedro Fabro, el gran apóstol de Alemania, es conocido como, fue el primero que se ordenó y fue el que se dedicó a la vida de los ejercicios espirituales. Otro peligro acechaba a San Francisco Javier: la herejía luterana, lo que les decía al principio, y especialmente la calvinista, que trataba de filtrarse entre los alumnos de la Sorbona, corromper los corazones nobles de los estudiantes mediante una doctrina distinta a la cristiana. Eso era, dice Ignacio de Loyola, un mal que se filtró en la Sorbona bajo apariencia de bien. Para los académicos se empezó a filtrar la herejía calvinista, que estaba criticando al clero por el desenfreno moral, las riquezas, etcétera, etcétera. Y otra vez intervino la providencia por medio de Ignacio de Loyola, que el 1 de octubre de 1529 se hacía también pensionista del Colegio de Santa Bárbara y compañero de cuarto de Fabro y de Javier. Ojo con esto, ya va Ignacio de Loyola, Fabro y San Francisco Javier compartiendo el cuarto mientras estudiaban. Resulta que cuando llegó Ignacio, San Francisco Javier no le pareció una buena persona a Ignacio de Loyola. Incluso dice la biografía que se burlaba de él, porque era ya muy viejo para estudiar, era cojo, vivía hablando de cosas espirituales y pedía limosna. Francisco tenía otras cosas en que pensar. Soñaba con una oportunidad en Pamplona, era un hombre que quería estudiar
para tener gloria. Sin embargo, Ignacio de Loyola vería una oportunidad de evangelización en San Francisco Javier. Decía Ignacio de San Francisco en su autobiografía, comillas, la arcilla más difícil de modelar fue para mí la de Javier. Ignacio se dedicó a evangelizar personalmente a su amigo y a su compañero de cuarto. Empieza por ayudarle económicamente, le proporcionaba nuevos discípulos y nuevas lecciones, le abre los ojos sobre el peligro de los profesores humanistas, vehículo para filtrar la herejía, le escuchaba con paciencia y con amable sonrisa las repetidas exposiciones de sus sueños de gloria y grandeza terrena. Esa era la vida de Javier, gloria, grandeza, y Ignacio de Loyola pacientemente escuchándolo. Sin embargo, Ignacio siempre que hablaba con él le recordaba aquellas amonestadoras palabras: ¿de qué le sirve al hombre ganar su alma si no tiene a Cristo? Ignacio había experimentado los mismos deseos de gloria por los que pasaba Francisco. Ignacio sabía que le estaba diciendo San Francisco Javier, pero ya Ignacio había purificado esos deseos para dedicarse a la vida de Cristo. Su entrega total a Jesucristo, aquella frase que aprovecha al hombre, hizo eso que le decía tanto Ignacio a Francisco Javier, hizo mella en el corazón de él, y eso empezó a taladrarle el corazón, hasta que en 1533 se adhiere a los ideales de Ignacio de Loyola. Aquí vamos a ir diciendo cosas muy bonitas porque vida, obra y mensajes tienen que ver con la manera como San Francisco fue gestando la amistad con Ignacio y con Francisco Javier. El 15 de agosto de 1534, Ignacio, Francisco, Fabro y otros compañeros, ganados para la misma causa, y después de una fervorosa preparación con ayunos, penitencia, oración, confesión, se recogieron en la capilla de San Dionisio en Montmartre y ratificaron su deseo de servir solamente a Dios. Hicieron voto de pobreza, castidad y de peregrinar a Tierra Santa. No eran todavía sacerdotes. Ojo con ese dato. Ellos querían ir a Jerusalén, siendo pobres y castos. Durante este tiempo, Francisco hizo el mes de ejercicios espirituales bajo la dirección de Ignacio de Loyola. Imagínense ustedes qué belleza. Ignacio escribe en Manresa los ejercicios espirituales. Ignacio mismo es el orientador en un mes de silencio de ejercicios espirituales para San Francisco Javier. Francisco aceptó entonces el llamamiento del Rey Eternal. Es una de las meditaciones de los ejercicios. Los animo para que ustedes, feligreses de San Francisco Javier, hagan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Un mes de silencio. Incluso animó ese llamamiento a un estilo de vida donde las contradicciones, martirios y peligros podían acontecer. Después de los ejercicios, Francisco sale jovial y afable como siempre, pero ardiendo en un fuego nuevo que le consume y le impulsa a la conquista del mundo. Eso es lo propio de un cristiano, la alegría, las ganas de coger el mundo con las manos, las ganas de hacer cosas grandes, grandes empresas. Los ejercicios espirituales explican también la noble y tierna amistad que unió para siempre a San Francisco y a Ignacio de Loyola. Francisco solía llamar a Ignacio Padre de mi alma, Padre de mi alma. Un verdadero amigo es el que conoce por dentro a la otra persona, incluso el alma. Mientras Ignacio viajaba a España, le resultó un viaje a España, estaba un Fabro que hacía las veces de superior y los orientaba a los estudios de teología. Aumentaron mientras Ignacio no estaba en número y procuraron siempre una vida espiritual, al punto de ser distinguidos como una nueva comunidad religiosa. Se pusieron en camino hacia Venecia, caminando. Es muy importante el caminar, nos vamos a dar cuenta, dice el padre Horacio Botero, en un librito que tiene, que San Francisco Javier caminó
entre 30 a 40 mil kilómetros. Ahorita vamos a ver todo eso. Y resulta que se pusieron en camino a encontrarse en Venecia con Ignacio de Loyola. ¿Para qué? Para poner en práctica el voto de Montmartre, peregrinar a Jerusalén. Como las primeras naves, los barcos, no salían hasta el mes de junio para Tierra Santa, los maestros parisinos, así los conocían, se dedicaron mientras tanto al cuidado de los enfermos en los hospitales. Tuvieron que esperar un año y ellos dijeron, no nos podemos quedar sin hacer nada, vamos a dedicarnos al cuidado de los enfermos en los hospitales. Durante la Cuaresma, Ignacio los envió a Roma con el fin de ser bendecidos por el Papa para peregrinar a Tierra Santa. Paulo III era el Papa de la época y los recibió con gran amabilidad y junto con la bendición les concedió facultades para que se ordenaran como sacerdotes y pudieran ir a evangelizar al mundo, pero les dijo que no podían ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese momento había estallado la guerra entre Venecia y el sultán de Constantinopla. Entonces, ese sueño se vio truncado. Francisco le seguía dando vueltas al hecho de ponerse al servicio del sumo pontífice para predicar el evangelio en cualquier parte del mundo. Esto es una característica de los jesuitas, el cuarto voto de obediencia al Papa. Todo esto que yo les voy a compartir es el carisma nuestro. Es propio del jesuita ponerse al servicio del Papa para que el Papa lo destine a uno a donde el Papa quiera. Eran tantos los deseos de Javier de misionar por el mundo que dice la biografía, en sueños. Miren lo que soñaba San Francisco Javier y le contaba a Diego Laínez, fundador también de la Compañía de Jesús. Ustedes imagínense compartiendo un cuarto con una persona que le diga esto: Diego, qué cansado estoy, válgame Dios. ¿Sabes, hermano? ¿Qué me antojaba durmiendo? Soñaba que traía a cuestas un indio o un negro de Etiopía buen rato, mas era tan pesado que con su peso no me dejaba alzar la cabeza. Y así, a una hora despierto como estoy, me siento tan cansado y molido como si hubiera luchado con él. San Francisco Javier quería ser misionero toda la vida. Se ordenó sacerdote en Venecia y dio su primera misa en Vicenza después de una larga preparación. En esta ciudad empezó a ejercer sus primeros ministerios. Se dirigió después junto con Nicolás Bobadilla, paréntesis, dicen que el dolor de cabeza de Ignacio de Loyola era Nicolás de Bobadilla. Todos tenemos un dolor de cabeza, un hijo, una hija, un sacerdote, un amigo, una novia, una esposa que nos cuesta mucho. Dicen que el dolorcito de cabeza fue Nicolás de Bobadilla. Cuentan que le puso más problemas que un berraco. Y la mezcla del italiano junto con el español hacían que el mensaje no fuera tan claro cuando predicaba San Francisco Javier, pero el fuego de su palabra, la austeridad de su vida y el fervor celestial, el dinamismo y el entusiasmo conmovieron las almas. Dado que no pudieron peregrinar a Tierra Santa, decidieron ir a presentarse al Papa para que los destinara a cualquier parte del mundo. El Papa, complacido con el ofrecimiento, les encomienda la enseñanza de la doctrina cristiana en todas las escuelas de los barrios romanos. Paralelo a esta misión, San Francisco Javier continuaba con la predicación del Evangelio en las calles, la confesión a los penitentes, el cuidado de los enfermos. Resulta que la fama de ellos se hizo pública y otras diócesis los reclamaban para que ayudaran a la conversión de las almas. Antes de la dispersión, se reunieron los primeros compañeros entonces y decidieron fundar la orden de los jesuitas y redactar la regla para presentarla al sumo pontífice. Para complacer entonces los deseos del rey de Portugal, que solicitaba sacerdotes, Ignacio de Loyola destinó a Bobadilla y a Simón Rodríguez, pero Simón Rodríguez se enfermó. Entonces mandó llamar a San Francisco Javier y le dijo esto, comillas: miren qué belleza. Bien sabes, hermano maestro Francisco,
que uno de nuestros hermanos no puede viajar. Dios se vale de esto de vos. Esta es vuestra empresa. A vos toca esta misión. San Francisco Javier dijo: heme aquí mi padre, aparejado estoy, respondió sencillamente el santo. Desprendido de ropas y con lo necesario, se puso en camino para conquistar un nuevo mundo para Cristo. Llegado a Lisboa y con pocas posibilidades de partir hacia la India, por lo menos durante un año, Francisco dedicó el tiempo conversando con los pobres, los enfermos y los presos. Llegó a Lisboa y tuvo que esperar un año para irse para las Indias. La mayor parte del tiempo la dedicó al trabajo en la corte real, donde gracias al don de la palabra, predicación de los ejercicios espirituales y ejemplo de vida, movieron a los caballeros, a los nobles y a los pajes a la vida espiritual. Esa ha sido una característica de los jesuitas. Estamos con los pobres, pero también nos sabemos mover con gente como ustedes de San Francisco Javier. Juan III, que era el rey de Portugal, hizo buena amistad con ellos, con los jesuitas, pues habían conseguido transformar los corazones de los miembros de la corte para Dios. Finalmente, parte Francisco para la India con la dignidad de nuncio apostólico que le había concedido Paulo III. Finalmente entonces se pone en marcha para las Indias. Parte para las Indias el 7 de abril de 1541. Acuérdense que estamos en el siglo XVI. Turbulencias, el Renacimiento, Lutero, Calvino, un montón de cosas, la iglesia por debajeada, el concilio, es decir, un montón de cosas. El viaje hacia la India fue pesado, largo, mala calidad de comida, inclemencias del clima, enfermedades contagiosas, entre otras. El barco tuvo problemas y hubo necesidad de detenerse en Mozambique para reanudar de nuevo el viaje un año después, pero Francisco había llegado a la isla de Goa. En Goa, Francisco dio comienzo nuevamente a su ministerio sacerdotal, predicando en contra de la inmoralidad de los portugueses. Se dedicó al cuidado de los niños y los esclavos. Todos los jesuitas hacemos un voto, y el voto es de catequizar a los niños. Su ardiente amor por Cristo era lo que lo sostenía en su trabajo, y en ello radicaba su éxito. El éxito de un misionero es su amor y su pasión por Cristo, y eso se nota, eso se nota. El éxito de un matrimonio es el cariño por la esposa y por el esposo, y eso se nota. En el Cabo de Comorín, ciudad cerca a Goa, habitado por los pescadores de perlas, los sacerdotes se habían dedicado a la administración del bautismo, pero sin ninguna doctrina, sin ninguna catequesis. Y resulta que San Francisco Javier empezó por traducir a la lengua de los pescadores los textos cristianos. Una característica de San Francisco Javier es hablar la lengua del lugar. Recorre durante 2 años la isla, instruyendo en la catequesis a los niños y adultos, curando a los enfermos, ayudando a los pobres, animando a los buenos y castigando a los malos. Como juez, médico, pastor y padre, prepara catequesis, construye iglesias, numerosos paganos piden el bautismo. Tuvo fama de personas con dones especiales para hacer milagros y demás. Se dice de San Francisco Javier, se le atribuyen, eso lo vamos a ver al final, milagros para resucitar a los muertos. Eso cuenta la autobiografía. Casi todos los enfermos que visitaba quedaban sanos, y cuando no podía visitarlos, mandaba a sus discípulos con el rosario y el crucifijo. Cuenta la historia que era tanto el celo apostólico que en un solo día llegó a bautizar a todo un pueblo. Confiesa que a veces no puede levantar los brazos de tanto bautizar y poder hablar de tantas veces el credo y mandamientos en su lengua que se siente agotado. Uno de sus mayores éxitos fue el hecho de que cientos de bautizados prefirieron ser mártires que regresar al paganismo en la India. Gracias al conocimiento, San Francisco Javier entonces está en la India, en Goa, y resulta que llegó un extranjero a un matrimonio que estaba presidiendo San Francisco Javier, Hans Ziro, de Japón, y el japonés le empezó a hablar a San Francisco Javier de Japón, de la cultura japonesa. El santo quedó
tan profundamente interesado por esta tierra y con deseos de ir a predicar a Cristo, que el viaje a Japón era demasiado peligroso, pero la misma sensación de peligro alentaban al santo a la partida. Esto es algo muy constante en San Francisco Javier. Él no se deja minorar por el peligro, todo lo contrario, se siente movido a esas grandes empresas precisamente por su amor y su adhesión a Cristo. Escribía, mientras estaba en Goa, a sus compañeros en Roma: grande es la consolación que llevamos en pensar que Dios nuestro Señor mira las intenciones, voluntades y fines porque vamos para Japón. Es decir, ese hombre está convencido de que en Japón va a haber grandes acontecimientos. Una vez en el Japón, fue ayudado por su amigo Han Siro a ejercer los ministerios sacerdotales. Aquel mundo era totalmente diferente. La cultura, las costumbres, la religión, la comida. Necesitó aprender a tratar a los japoneses según sus costumbres y uso del país. Una costumbre de Javier era que donde llegaba, él aprendía la lengua, pero también las costumbres. Y decía en su autobiografía, comillas, aquí en el Japón hay que volverse niño y aprender de nuevo a hablar, a sentarse, a andar, a comer. Los mayores trabajos que han vivido, les decía a los romanos, han sido pequeños en comparación con los de Japón. El primer trabajo apostólico en el Japón, adivinen dónde fue, en la casa de su amigo. Empezó a evangelizar a los de la casa de Han Siro. Era tanta la fama que la gente se empezó a reunir en la casa de Han Siro. El éxito apostólico no fue similar a los de las otras épocas, a los de las Indias, porque pronunciaba muy mal el japonés y la gente se empezaba a reír. Pero el modo de ser de San Francisco Javier, la dignidad sacerdotal, fueron animando a las personas. Un sacerdote, hay veces los sacerdotes no sabemos hablar. A mí hay veces se me pega la lengua. Hay veces, yo chiquito era gago. Y hay veces, hay palabras que yo no puedo decir y soy inmediatamente en la misa a ver cuál es el sinónimo aquí. Pero es tanto el fervor que uno transmite que la gente dice amén. Tuvo entonces el propósito de ir a visitar al emperador de Japón, quien vivía a 500 kilómetros de donde estaba. Se puso en camino en compañía de un hermano jesuita para solicitarle al emperador que le diera libertad para predicar en los centros académicos la doctrina cristiana. De todas formas, eran 500 kilómetros y las inclemencias del camino, etcétera, etcétera, empezaron a hacer mella en él. No conseguía hospedarse en ninguna casa, y si lo hacían eran para burlarse de él. El caso fue que perseveró y llegó hasta donde estaba el emperador, pero no pudo hablar con él. Y se dio cuenta de dos cosas. Primera, que el emperador no tenía poder sobre los señores de cada pueblo. Y segundo, como fue mal vestido, para los japoneses el vestirse mal es un signo malo. Entonces inmediatamente se enteró de eso, consiguió buena ropa, regalos y se fue a visitar en Yamaguchi al rey de allí. Cuenta la biografía que el rey lo recibió y le permitió predicar allí en Yamaguchi la palabra. El éxito de la predicación tuvo grandes frutos en ese lugar. Dejando el Japón, se acordaba solo cuando ya le tocó irse del Japón a otro lugar, escribió esto. Dejando el Japón se acordaba solo de las alegrías y escribía a sus hermanos en Europa, comillas. Ojo con esta frase que es lapidaria, sobre todo para los académicos que están aquí escuchándome. Si en las universidades de Europa se supieran los gustos y consolaciones espirituales que el Señor nos da, estoy persuadido que muchos letrados dejarían sus estudios y muchos prelados renunciarían a sus dignidades y prebendas por otra vida más feliz y llena de consuelo de la que tienen, y esa felicidad vendrían a buscarla al Japón.
Si hay algo que Oriente nos enseña es a sentarnos, a meditar. Nosotros los occidentales vivimos a las carreras y yo creo que la felicidad también está en sabernos sentar, en saber meditar, en saber contemplar. Los japoneses le habían repetido varias veces a Javier que si la religión de los europeos era la verdadera, ¿cómo era posible que no fuera conocida en China? Era pues imprescindible la conquista de China si se quería dar una base al cristianismo de la época. En palabras de hoy podríamos decir, bobo cariao mata la mama. Le dijeron a Francisco Javier eso, que inmediatamente vámonos para China. Y esa era la empresa de San Francisco Javier. Y esa empresa que buscaba era la más peligrosa, pues al imperio no podían entrar extranjeros. Pudo llegar hasta la isla de San Juan, en la provincia de Guangdong, donde tuvo que esperar largo tiempo para que un chino lo recogiera y lo pudiera entrar clandestinamente a la China. Pasó el tiempo y las inclemencias del clima produjeron una fuerte fiebre en Javier. Cuenta la biografía que durante largos días hablaba las distintas lenguas que había aprendido, hasta que cerrando los ojos se durmió en el Señor. Era el 19 de noviembre de 1552, a los 46 años de edad. San Francisco Javier tuvo entonces un sueño, y ese sueño no se pudo hacer realidad. Ir a la China, predicar el Evangelio, predicar la palabra. Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio V, junto con su amigo Ignacio de Loyola. ¡Qué belleza! Dos grandes amigos, el Padre del Alma y Francisco Javier, canonizados el mismo año y el mismo día. Ignacio de Loyola, el hombre que Dios puso en su camino para reorientar su vida. El Papa Pío X lo nombró patrono de toda la obra misionera de la Iglesia. Aquí hay unas cosas que me parecen a mí supremamente importantes en este documentico que se llama Francisco Javier, el gran misionero de Oriente. Dice el padre Botero, de sus 15 años sacerdotales, Javier pasó 11 en el Oriente. Calculan que anduvo casi siempre a pie, descalzo, de 30 a 40.000 kilómetros. Eso solamente lo hace un grande, una persona que tenga a Cristo en el corazón. Una persona que tiene a Cristo en el corazón deja de ser infiel. Una persona que tenga a Cristo en el corazón ora, ayuna, hace penitencia, es un buen maestro, un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, porque tiene a Cristo en el corazón. Acuérdense que Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús porque el hombre quería ser noble, quería ser un caballero, pero en Pamplona una herida de bala lo pone en el hospital y él quería leer libros de caballería. ¿Y qué libros le traen? La obra de Cristo. Y entonces él empieza a leer la obra de los santos y dice, si ellos pudieron, yo también puedo. Enseñanza para todos ustedes, queridos feligreses de la parroquia San Francisco Javier. Si queremos lograr grandes empresas, no leamos bobadas. Leamos vida de santos, por ejemplo. Seamos muy selectivos con la lectura. Aprendamos a escoger la literatura que leemos. Navegó durante unos 30 meses en aquellas peligrosas e incómodas embarcaciones. Unos 15.000 kilómetros de Lisboa a Goa. Unos 1.000 kilómetros de Goa a las costas de Pesquería. Esto 13 veces. De Goa a las costas, 2 veces 7.000 kilómetros para misionar en las islas del Pacífico. 2 veces 8.000 kilómetros en su viaje al Japón. Finalmente, 7.000 kilómetros para ir a morir a las costas de China. No se recuerda en la historia humana otro caso semejante de ambición, ni la sed de oro de los conquistadores, ni el ansia de fama de los descubridores pueden compararse a la pasión
con que Javier se lanzó a presentar al mundo la fe de Jesucristo, aquel jefe que descubrió cuando hizo los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Su vida de misionero fue breve, pero, como lo dije al principio, murió a los 46 años, pero representa el trabajo de un explorador audaz, incansable y heroico. San Francisco Javier fue eminentemente un hombre de acción, que no podía ni siquiera estar un momento inactivo, que tenía en nada lo que ya había hecho, en comparación de lo que aún le quedaba por hacer, que no hacía caso de los peligros y obstáculos con tal de triunfar de la oposición del demonio y sus secuaces, que siempre tuvo muy adentro en el alma la vocación ardiente e impetuosa de descubrir y conquistador. Eso fue algo en San Francisco Javier. San Francisco Javier fue un hombre que se propuso grandes empresas, y me parece a mí que hay cosas muy bonitas. Fue en una palabra la imagen viva del soldado de Cristo, que ante el llamamiento de su Rey eternal responde estar dispuesto a todo, incluso a la muerte más dura, por señalarse en su servicio. Dice el padre Astraín, un jesuita historiador, que delante de Gregorio V se le atribuyen a Javier hasta 50 resurrecciones por los dones de los que gozaba. Fue un hombre profundamente de vida interior. Solamente una persona con este talante tiene que ser de vida interior. Una persona que logre grandes éxitos tiene que tener a Cristo en el corazón, para quien el cultivo de la oración y cercanía con Dios eran fundamentales a la hora de ejercer los ministerios sacerdotales. Un sacerdote que no ora se le nota. Un sacerdote que no ora, eso se nota, la gente lo nota, los feligreses lo notan, y sus oraciones, por favor, por todos nosotros los sacerdotes, para que tengamos siempre a Cristo y sea a Cristo a quien prediquemos, y no nos prediquemos nosotros mismos, que hay veces nos pasa eso. Supo relacionar bien la oración con la contemplación y, por supuesto, la acción. Esto es algo muy propio del carisma de los jesuitas. La oración, la contemplación y la acción es siempre una triada que para nosotros los jesuitas en los ejercicios espirituales es determinante. A la oración consagraba largas horas de la noche, y durante el día 1 hora entre cada actividad. Abismado a veces en éxtasis, no sentía las inclemencias de la fragilidad humana. Se le olvidaba que era humano, que tenía dolores, todo por Cristo, todo a la mayor gloria de Cristo. Todo era por el magis, a mayor gloria de Dios, ad majorem Dei gloriam, decimos los jesuitas. La oración nunca le abandonó y nunca se extinguió en sus labios. Hay una película muy bonita que se llama Silencio. Esta película fue basada a propósito en las misiones de los jesuitas en el Japón. Es una película bonita, interesante, se la recomiendo, se llama Silencio. En palabras de Ignacio de Loyola, Francisco era el hombre prototipo de los ejercicios espirituales. Era el hombre en el que pensó Ignacio de Loyola. Con todo esto que yo les he compartido, mis queridos amigos, amigas de la parroquia San Francisco Javier, quiero finalizar diciéndoles a ustedes lo siguiente. Francisco Javier fue una persona que nos cuenta la biografía como ser humano. Tuvo peligros inminentes, tentaciones siempre que tienen que ver con la carne. Y como lo vimos al principio, ¿a quiénes puso Dios? Puso 2 signos. Primer signo, el rostro de los demás. En el rostro de los demás, decía San Francisco, se refleja el vicio y el vacío. Y le puso a Pedro Fabro, su amigo del alma también, con el que compartió cuarto en la Sorbona mientras
era estudiante de filosofía. Otro de los peligros, la herejía de Calvino. Resulta que en la Sorbona se estaba inmiscuyendo en los profesores también de alguna manera ir en contra de la doctrina cristiana. ¿Y a quién pone Jesús? A Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola encamina en ruta nuevamente a San Francisco Javier. Al principio esa relación no fue buena. San Francisco Javier hacía mofas de el santo de Loyola y Ignacio de Loyola pacientemente escuchándolo. Es muy importante que estos mensajes que estamos escuchando de San Francisco Javier nos sirvan también para la vida. Una amistad se fragua en la paciencia, una amistad se fragua en el conocimiento del alma, una amistad se fragua en la oración, en la espiritualidad. Yo no recuerdo, y con humildad lo digo, tener amigos distintos a los que hice en una cancha de basquetbol, o mientras patinaba, o mientras hacía deporte. Todos mis amigos. Después llegué a la universidad y bueno, y se vive lo propio de la universidad, pero allá también tuve yo a mis Ignacios de Loyola, a mis Pedros Fabros, etcétera, etcétera. Una característica muy bonita que me parece de los amigos es lo que nos cuenta la biografía, y es que Ignacio de Loyola pudo entender a San Francisco Javier porque también había sentido lo mismo, había experimentado lo mismo, y solo comprende a alguien quien ha pasado también por los mismos sentimientos, y por eso Ignacio de Loyola le tuvo paciencia a su amigo, le dio los ejercicios espirituales, lo encaminó hacia el amor de Dios. Francisco Javier, al lugar que iba, aprendía la lengua, se dedicó al trabajo con los pobres, los enfermos en los hospitales, los presos, tuvo grandes propósitos en la vida. Paréntesis, con tristeza les cuento que en 15 días 12 jesuitas han muerto. En 15 días 12 de mis hermanos han muerto, 10 de ellos a causa del COVID-19, aquí en la enfermería de Bogotá. No sabemos qué pasó y no es el momento para hacer reproches. Han partido de este mundo a la presencia del Padre. Gente buena, gente que se desgastó por la misión, gente que tuvo a Cristo en el corazón y murieron a causa del COVID-19. Gente que soñó grande, que soñó como Francisco Javier. Y cuando estamos nosotros los jesuitas compartiendo la vida de un prohombre como estos, a uno no le dan ganas sino de seguir adelante con su misión y pedirle al Señor que siempre lo haga fiel, un sacerdote bueno, un sacerdote que traiga a los demás al amor y a la amistad de Cristo. Y eso tiene que pasar por la oración. El que no ora está en peligro, y por eso Francisco Javier, el éxito de San Francisco Javier fue su cercanía y su amistad con Dios. Nada de aminorarse por los peligros, nada de aminorarse por las adversidades. Es a Cristo a quien tengo y es el bien mayor, es lo que más conviene, es el magis ignaciano, es decir, es el vaciamiento total, es la actitud de darlo todo por Cristo. Ponerse siempre al servicio de sus superiores. San Francisco Javier fue una persona que lo logró y fue una persona para la cual los compañeros siempre eran determinantes. Francisco nunca se pensó solo en la misión, siempre se pensó con compañeros, siempre estuvo al lado compañeros, siempre fue una persona de vida común, de vida comunitaria, siempre fue una persona que supo entrar en diálogo con las diversas culturas, las diversas religiones y en los diversos movimientos, con los pobres, con los vulnerables, pero también con los que tienen posibilidades. Y allí supo tocar también el corazón al punto de hacerse amigo de la nobleza. Finalmente, para terminar, muere solo en esta isla de China, con las ganas y con los deseos
de irse al imperio de China a predicar a Cristo, pero muere feliz, muere contento, con Cristo en el corazón, habiendo logrado grandes empresas. Yo quisiera dejar aquí, yo es primera vez que hago esto por Instagram, y normalmente a mí me gusta como interactuar con las personas. Yo no sé si aquí se puede interactuar con las personas. El caso es que esto que les estoy compartiendo es muy sencillo. Ustedes se dan cuenta que son cosas muy sencillas, pero lo único que yo quiero, lo único que yo deseo, es que lo que se ha transmitido aquí haya sido con el mismo fervor de San Francisco Javier, que los anime a ustedes, queridos feligreses de la parroquia San Francisco Javier, a encontrarle sentido a la vida, a hacer las cosas por amor, por Cristo, convencidos de que Cristo los va a ayudar y los va a sacar adelante, no importa la empresa que tengan ustedes en su corazón, no importa el proyecto de vida. Y me dicen que sí se puede a través del chat. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Gracias. Si hay alguna pregunta que se ocurra, con mucho cariño, les agradezco mucho eh, sus agradecimientos. Créanme que yo en Barranquilla viví momentos muy lindos. Haciendo un paralelo con la vida de San Francisco Javier, yo solamente duré un año en Barranquilla y no sé por qué me cambiaron si estaba recién llegado y estaba haciendo cosas muy bonitas. Muy seguramente, ya voy a responder, Jaime, muy seguramente era porque el Señor también me tenía para grandes obras aquí en Bogotá, donde están las puertas abiertas. Barranquilla para mí representó lo que para San Francisco representó Japón. Allá aprendí a disfrutar la vida. Allá aprendí a darle gracias al Señor por tantas bondades. Esta, esta charla que yo con humildad, repito, he compartido, fundamentalmente la extraí de este libro. Permítanme, este libro que se llama Santos y Beatos. Aquí están viendo al revés, yo creo, pero bueno, se los leo. Santos y Beatos de la Compañía de Jesús, y son dos padres italianos quienes los escriben. El padre Celestino Testore, así, Celestino Testore, y Anselmo Fiorio, Santos y Beatos de la Compañía de Jesús. De allí he extraído todas estas cosas, y este es un folletico del padre Horacio Botero, que ya no se consigue, pero lo puedo hacer llegar a la parroquia a través del profesor Agustín. Entonces, Dios les pague por darme la oportunidad de compartir estas enseñanzas que para nosotros los jesuitas son tan bellas. Como les digo, Barranquilla, yo tengo que volver a Barranquilla. En Barranquilla yo nunca me enfermé. Aquí estoy de ruana, de saco, y mejor dicho, también como San Francisco Javier, las inclemencias del clima han hecho mella, pero por lo pronto no se me ha caído mucho el pelo, y bueno, pero si se cae, eso es lo de menos. Como San Francisco Javier, eso es lo de menos, porque llevamos a Cristo en el corazón. Entonces, pues, profesor Agustín, yo creo que entonces así quedamos. A Diógenes,
Un abrazo inmenso. Tuve la oportunidad de ver la bendición final de Monseñor Pablo Emiro y también me congratulo con su aniversario sacerdotal y también rezo al Señor por todos ustedes, queridos feligreses de la parroquia San Francisco Javier. Mis humildes oraciones por ustedes. Que el Señor los bendiga, los acompañe, les conceda abundante salud, especialmente en este tiempo. Y les pido por favor que recen también por mí, oren por mi vocación, por mi salud, por los proyectos que yo también tengo como rector del Colegio Mayor de San Bartolomé aquí en Bogotá. Y bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe y les quiero dar mi bendición con humildad. Donde quiera que estén ustedes, con quienes estén, que sea el Padre de amor, el Padre de misericordia, el Padre que ayudó a San Francisco Javier a lograr grandes proyectos, los bendiga a ustedes, queridos feligreses de la parroquia San Francisco Javier. Les conceda unidad en el hogar, les conceda salud y les conceda lograr siempre las metas que tienen en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que celebren en familia. El mundo no se va a acabar en 15 días ni en un mes. No es el momento para salir a celebrar desenfrenadamente. Es el momento para compartir con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los abuelos queridos. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Mi cariño, mi admiración y siempre las puertas abiertas en Bogotá. Entonces, profesor Agustín,